Bueno, reiterar a cada uno de ustedes nuestra cordial bienvenida, expresarles el gusto que tenemos domingo a domingo de poder recibirles. Gracias por ese espacio, por ese gesto que tiene cada uno de pues, dejar sus actividades de trabajo, quizá de casa, y venir y estar en la congregación, en la iglesia. El Señor les bendiga muchísimo y nos ayude pues a seguir adelante como cristianos fieles que somos al Señor. Ya hace un par de años tuve una experiencia espiritual pues no usual. Siempre lo he dicho, no ando en busca de experiencias espirituales, o sea, más sin embargo pasan, suceden, y no miento cuando cuento, sino cuento lo que es. Era una madrugada y tuve un sueño. En ese sueño, o sea, me encontraba sentado frente a una mesa que era muy grande, una mesa grandotota, y percibí que alguien estaba detrás de mis espaldas. De pronto la persona que estaba tras mis espaldas puso frente a mí un álbum de fotos, así como lo oí. Y cuando comencé a hojearlo, me di cuenta que cada foto representaba a una iglesia cristiana evangélica de las que nosotros conocemos, las que nosotros así conocemos hoy día, ¿verdad? A lo mejor bautista, pentecostal, todas las iglesias que nosotros conocemos. Pero era una cantidad de iglesias y conforme pasaba la hoja correspondiente, iba apareciendo una hoja, una iglesia y otra iglesia y otra iglesia y otra iglesia. Al hojearlo y pasar sobre cada iglesia, la persona que estaba atrás me preguntó lo siguiente: ¿qué tipo de iglesia quieres tener? Créame que me tomó de sorpresa, muy de sorpresa, porque o sea, entendemos que tenemos un modelo bíblico de iglesia reflejado pues en la palabra del Señor, pero nunca imaginé, o sea, que yo debía de tener conceptualizado, o sea, para mí mismo el tipo de iglesia, en el caso, o sea, que el Señor estaba permitiendo ministráramos. No lo imaginé nunca que me hubieran hecho esa interrogante o esa pregunta. Entonces culminó el sueño, y repito, o sea, no imaginé, nunca me imaginé que así de primera mano o de forma directa me hubieran hecho ese tipo de pregunta. O sea, ¿qué tipo de iglesia querés tener? Y lo que entiendo es que el Señor está muy interesado en el criterio particular que cada uno de nosotros debemos desarrollar o ir desarrollando en la vida como cristianos o como hijos de Dios. Eso sí lo entiendo. O sea, Dios desea que desarrollemos todo un criterio, en este caso bíblico, ¿verdad? Para nosotros mismos, que argumente o que dé sentido a lo que nosotros hacemos o hemos decidido como cristianos o como hijos de Dios. La pregunta sería: ¿qué buscamos de nuestra vida en el Señor? Cuando usted viene al Señor, ¿qué quiere? ¿Qué queremos? ¿Qué andamos buscando? Al punto que, imagínese usted, si al Señor se le ocurriera mostrarnos todos los estilos de vida cristiana y nos preguntara a cada uno de nosotros: mira, ¿qué tipo de cristiano querés ser? ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Qué tipo de cristiano querés ser?
sea, ¿cuál podría ser en este caso nuestra respuesta? Entonces esa realidad de interrogantes son bien importantes en la vida en el Señor. Ir desarrollando un criterio. ¿Por qué hacemos lo que hacemos o por qué no hacemos lo que hacemos? Cuando hay una definición, quiero decirle que somos fuertes. Somos fuertes cuando tenemos claro, en el caso, por qué estamos siguiendo al Señor. Yo les conté de mi crisis, ¿verdad?, de fe como a eso de los 14, 15 años, cuando yo decía, ¿por qué tengo que ser cristiano? ¿Por qué no puedo ser testigo de Jehová o mormón o esto y lo otro? ¿Por qué tengo que ser un cristiano? Y pues en ese entonces, ya he contado, el Señor dio una respuesta. Y esa respuesta para mí me cambió totalmente. Me cambió totalmente, ¿verdad? Porque aun cuando pues yo entendía que el Señor me había llamado, pero necesitaba razones, necesitaba argumentos. Y es precisamente los argumentos que muchos no tenemos. ¿Por qué estamos en la iglesia? ¿Por qué estamos siguiendo al Señor? ¿Por qué no seguimos otra corriente de pensamiento o religioso? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué seguimos a Jesús? Entonces quiero decirles que, siendo que en la vida hay muchas opciones o rutas por las cuales caminar, se vuelve sumamente necesario establecer una visión o un sueño para nuestra vida. Un sueño a fin de desechar lo que no estamos pretendiendo y centrarnos con mucho más cuidado en aquello en donde deseamos ser bendecidos y prosperados en el Señor. Sobre todo cuando hemos identificado cuál es nuestro llamado. Necesitamos hacerlo. Necesitamos hacernos muchas preguntas, hermanos, en el día a día, en nuestra relación con el Señor, pero contestarla. ¿Por qué? Ese famoso ¿por qué? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué vengo? ¿Por qué asisto? ¿Por qué sigo al Señor? ¿Por qué lo hago? Todo eso es para mí bien importante. ¿Por qué? Porque nos define a nosotros mismos. Fíjese que nos da fuerza a nosotros mismos. Toda esa definición. Entonces, mire, y siendo que en el mundo cristiano evangélico hay muchas también corrientes de pensamiento en relación a la iglesia, el establecer una visión dentro de la iglesia se vuelve también necesario. Y se vuelve necesario a fin de mantenernos en una dirección y no perdernos del rumbo determinado. Eso nos ayuda, mire, muchísimo. ¿Cuál es el llamado que Dios ha hecho a nuestra vida? Si consideramos el tema de la visión a partir de las Escrituras, vamos a decir que Noé recibió la visión de construir un arca para el diluvio. Y ahí se centró. Ese hombre comenzó a trabajar aun cuando, óigase bien, todo el mundo se reía de él. Se reía. O a lo mejor le cuestionaba, ¿qué es? Si nunca ha llovido. Mas sin embargo él estaba centrado en lo que el Señor le había dicho. Hay que construir el arca. José recibió la visión de que reinaría sobre su familia. Y aun cuando José tuvo muchos problemas, muchas dificultades, pero me imagino que recordaba la palabra que el Señor le había dicho, ¿verdad? Que toda su familia en un momento determinado se iba a arrodillar, o sea, delante de él. El Señor le había mostrado eso. O a lo mejor también podemos recordar a Moisés. Recibió la visión de liberar al pueblo de Israel. Josué recibió la visión de conquistar Jericó
Pablo recibió la visión de predicar a los gentiles, Dios habla, Dios establece una visión y establece, óigase bien, un propósito muy significativo en nuestra vida. Y por eso nos llama. Quiero decirles que como iglesia, pues tenemos como cobertura a Fraternidad Cristiana de Guatemala. Y en Guatemala el Señor dio una visión en el año 1978 al pastor Jorge López y la pastora Elsie de López. Y ellos fundaron Fraternidad Cristiana de El Salvador bajo una visión en ese momento que era bien distinta a la generalidad de las iglesias, o sea, que ellos se aventuraron, o sea, a ir a cines, a ir a lugares donde un día antes de congregarse en ese lugar, pues allá habían habido otras cosas. Dice que ellos llegaban al cine, ellos oraban por todo lo que había pasado y tenían su reunión de iglesia, de congregación. Se atrevieron, dice, a hacer una serie de cosas que las demás no lo hacían. Y parece que ese atrevimiento el Señor lo bendijo y comenzó a levantar la iglesia Fraternidad Cristiana de Guatemala. Pues déjeme decirle que algunos a lo mejor se hayan preguntado, bueno, nosotros porque somos Fraternidad Cristiana de El Salvador. No hay más que dos filiales de Fraternidad Cristiana de Guatemala, una en Santiago Atitlán y la iglesia acá en El Salvador. Pero son de esas cosas que uno no entiende realmente por qué Dios lo hace. Pero déjeme decirle que aun cuando tenemos la cobertura de Fraternidad Cristiana de Guatemala, en El Salvador también el Señor dio una visión. Y quiero decirle que la visión que dio el Señor fue, y yo les he contado, ¿verdad?, cómo estando en el Cerro Santa Lucía, y fue de esa forma, de esa manera, pude tener frente a mis ojos una nube que bajó, que se desprendió de todo el demás cielo, y comenzaron a bajar perlas, o más bien unas cositas blancas, decía yo. Corrieron y bajaban y bajaban y bajaban hasta que cubrieron el último rincón de Santa Ana. Yo no sabía que era una visión espiritual, yo no sabía que era más bien una trayectoria que el Señor estaba dando. Entonces, también en nuestra iglesia, en nuestra congregación, ha habido y hay palabra del Señor. Y el Señor es maravilloso, es bueno. Y pues yo puedo dar testimonio. Uno de repente acepta, ¿verdad?, este tipo de responsabilidades, pero no sabe hacia dónde va. Pero más sin embargo, veo o he visto la mano del Señor de una manera maravillosa y una manera tan sorprendente, sosteniéndonos, o sea, en momentos donde el enemigo se ha pretendido derribar y destruir todo lo que es iglesia, todo lo que es congregación. Pero veo al Señor obrando de una manera tan cuidadosa, o sea, tan especial, que no ha permitido cosa semejante. De hecho, la palabra de Dios dice que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, nunca, nunca. ¿Verdad? Yo recuerdo que nosotros cuando nos vinimos para Santana, no estábamos allá en Santana, aun cuando habíamos nacido en Santana. Yo estaba viviendo en Santa Tecla, y recuerdo que tuvimos que dejar la casa cuando de Santa Tecla nos venimos para acá con Sonia a comenzar la obra. Pero lo que les quiero contar es que nosotros decidimos vender la casa en Santa Tecla para poder venirnos acá. Pero la señora a quien habíamos alquilado la casa, ella había puesto ruda y había puesto otras cosas detrás de la puerta, y decían que no se venda, que no se venda,
que no se venda la casa, porque ellos querían estar viviendo allí. Mas sin embargo, la bendición del Señor, hermanos, es nuestra, que aun cuando el enemigo diga: a este lo voy a maldecir, el Señor dice: a este no me lo vas a maldecir, porque hay poder de Dios en el nombre de Jesús para sus hijos. Hermanos, es una fuerza maravillosa, es una fuerza poderosa. Yo no sé cómo no captamos o no entendemos, óigase bien, toda la bendición que tenemos en el Señor. Hemos sido llamados, fíjese bien, o sea, hay la sangre preciosa de Cristo media entre cada uno de nosotros. Somos tan valiosos delante de nuestro Dios. Pero yo digo, pero si cada uno lográramos entender el valor que tenemos delante de nuestro Dios, es decir, que valemos tanto. Pero el mundo nos dice otra cosa, las circunstancias nos dicen otra cosa diferente, y andamos a veces peleando con nuestra estima de que no valemos nada, cuando es todo, o sea, lo contrario. Hermanos, somos perlas, ¿verdad?, preciosas en el nombre de nuestro Dios, y eso para mí es maravilloso. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Dígale a la persona que está en la parcela: es una perla, hermano, es una perla preciosa del Señor. Una perla, un diamante, un tesoro maravilloso. Pero mire, ¿no es verdad que cómo luchamos con nuestra estima? Y cómo la sociedad nos ha hecho ver de menos porque no tenemos aquel carro, aquella casa, y no tiene nada que ver el carro ni la casa, sino lo precioso de nosotros es esa experiencia maravillosa que tenemos en el Señor. Fíjese, eso es lo lindo, eso es lo grande que tenemos delante de nuestro Dios. Bendito sea el Señor. Entonces tenemos una visión. Tenemos una visión como iglesia, tenemos una visión como congregación. Óigase bien. Y todos debemos conocer esa visión. ¿Cuántos conocen la visión de la iglesia? Y por ende, pues es la visión de Fraternidad Cristiana de Guatemala, pero nosotros la hemos abrazado como nuestra visión. ¿Cuántos la conocemos? ¿Cuántos conocemos que es Fraternidad Cristiana de El Salvador? Pudiéramos repasarla. Voy a pedir que la pongan acá. ¿Sí está? Dice: ¿cuál es nuestra visión como iglesia? Ser una iglesia cristiana para la familia. Fíjese que proclame el amor de Dios, manifieste el poder de Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Amén. ¿Por qué seguimos esa visión? Porque entendemos que conceptualmente esa visión enfoca lo que pretendemos como cristianos, como iglesia, permitiéndonos enfocarnos, fíjese, en un rumbo específico y diferenciarnos de la visión de otras congregaciones puedan tener. Lo que pasa, hermanos, es que es esto, entendámoslo de esta manera: cada uno desarrollamos nuestra personalidad. ¿No es verdad que cada uno tenemos una personalidad distinta, una personalidad bien diferente? Pues déjeme decirle que también, o sea, como iglesia, como congregación, todas las congregaciones desarrollan su propia personalidad. Y nosotros ahí, como lo plasma la visión, estamos, hermanos, en tres cosas enfocados. En algunas cosas: ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, manifieste el poder de Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Es importante conocer, y no solamente conocer la visión, o sea, del lugar donde estamos yendo, ¿verdad?, todo el tiempo, sino también aprendernos la visión. Eso nos ayuda muchísimo, aprendernos. Ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, manifieste el poder de Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Entonces es importantísima, porque cuando se desconoce la visión de la iglesia, fíjese que es fácil causar división.
apartarnos de la visión e ir rumbo a caminos tales que en lugar de fortalecer la iglesia, entonces debilitan la iglesia. Yo creo que nadie quiere debilitar el lugar, hermanos, donde continuamente, nos estamos congregando. Cuando hay un grupo de personas siguiendo una visión, dice que la visión permite ilusionarse de un futuro deseado, orientar todos los esfuerzos en una sola dirección. Todos llegan a entender lo útil de su aporte o trabajo y concluyen que cualquiera sea la dificultad que haya que atravesar, vale la pena siempre perseverar en aquello que se ha establecido. Entonces, nuevamente, nuestra visión es ser una iglesia cristiana para la familia, que proclame el amor de Dios, manifieste el poder de Cristo resucitado y persevere en el orden dado en la Biblia. Ahora, algunas interrogantes para ser mucho más claro. Ser una iglesia cristiana, la iglesia, hermanos, quiero decirles que no es el edificio, no son las sillas, no es toda esa infraestructura material, sino las personas que nos reunimos somos, o la iglesia es todas las personas que nos reunimos dentro de ese edificio. La iglesia somos nosotros, amén. La iglesia, nosotros decimos vamos a la iglesia, pero en realidad refiriéndonos al lugar, y casi siempre todo el mundo por costumbre o porque así lo he escuchado, entonces decimos a la iglesia. Pero en realidad la iglesia no es el edificio. La iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia es la suma de todas las personas que han sido llamados por Dios para seguir a la persona del Señor Jesucristo. Usted no nos está siguiendo cuando viene a Fraternidad Cristiana. Déjeme decirle que aun cuando tenemos una visión, más sin embargo, lo que deseamos es que sigamos a la persona del Señor Jesucristo. Enseñamos del Señor Jesucristo porque deseamos que ahí esté nuestro enfoque, no en personas, sino en Cristo Jesús. Somos, hermanos, personas que hemos sido rescatados, fíjese, de la visión engañosa del mundo y sembradas en la familia de Dios, quien nos adopta por medio de su Hijo amado Jesucristo. Quiero decirle que nuestra familia no se limita a cada uno de nosotros como convertidos al Evangelio. Nuestra familia está diseminada alrededor del mundo. Donde quiera que usted vaya, usted va a encontrar a una persona siguiendo a Jesús de todo corazón. Amén. Y qué lindo, hermanos, es ir a otro lugar y toparse con cristianos y comenzar a descubrir el corazón de las personas y dice, es lo mismo que yo estoy siguiendo. Quiero decirle que en la iglesia, hermanos, los hermanos no asistimos por obligación. No, que no vayamos a tener ese error, cometer ese error de venir por obligación. Sino, hermanos, así como usted va con alegría a su trabajo y usted sabe que es su trabajo y que recibe bendición teniendo o haciendo lo que hace, y al final usted recibe una remuneración. Nadie en buen juicio, hermanos, habla mal de su trabajo, sino todo lo contrario, se alegra de tener un empleo. Pues, hermanos, la iglesia del Señor, hermano, no es para criticarla. La iglesia del Señor no es para rechazarla, sino la iglesia del Señor es para gozarnos y alegrarnos como hijos de Dios, todos unidos. Hermanos, es una cosa lindísima. Cuando estaba escribiendo esto, yo me acordé de mi escuela dominical. Yo me acordé de mi iglesia en mis primeros días. Yo a la cual bendigo en el nombre de Jesús. Era una iglesia pequeñita donde iban mis abuelos. Y todos los domingos mis abuelos, yo les he contado,
yo no sé por qué tengo siempre esa figura. Mis abuelos caminaban de San Miguelito a Linza, digámoslo. Ahí estaba casi cerca la iglesia y aún está ahí. Una vez me atreví a ir y como estaba chiquitillo, las bancas, los pies me colgaban. Imagínese usted, los pies me colgaban en sus bancas. Y cuando regresé ya de grande decía, bueno, pero aquí todo está chiquito. O sea, yo había crecido y las bancas ya no eran bien chiquitillas. Yo decía, pero qué grandes las bancas al inicio. Y ya cuando regreso un día y digo, pero qué chiquita todo acá. O sea, había cambiado. Yo bendigo la iglesia. Ahí me sembraron, hermanos, la palabra de Dios. Yo me acuerdo de mi profesora. Yo no sé por qué tengo esa imagen de ella contándome de David. Contándome de Gedeón. ¿Por qué despreciamos la iglesia? ¿Por qué rechazamos la iglesia? Cuando ese lugar, óigase bien, yo estuve en una iglesia, en una congregación. Ahí estuve y me enseñaron. Entonces, lo que se hace dentro de la congregación, dentro de la iglesia, hermano, nuestros hijos son bendecidos. Hay maestros ahí enseñándoles la palabra del Señor. Entonces lo que uno entiende es que la iglesia hay que amarla, a la iglesia hay que ayudarla, a la iglesia hay que sostenerla, a la iglesia hay que defenderla, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y quien rechaza a la iglesia no rechaza a los hermanos, sino rechaza al Señor. Eso fue lo que nosotros descubrimos cuando Saulo de Tarso dice que perseguía a la iglesia. Él creía que perseguía a la iglesia. Y todos hemos leído Hechos capítulo 9. Cuando le dice el Señor, no, ¿por qué me persigues, Saulo? ¿Por qué me persigues? Fíjese, ¿por qué? Entonces la iglesia, oígase bien, que somos cada uno de los hermanos, representamos al cuerpo de Cristo. Y como tal, hermanos, amamos la iglesia, defendemos la iglesia, cuidamos la iglesia, ayudamos a la congregación. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en esta mañana que Fraternidad Cristiana debe ser cuidada por cada uno de nosotros, donde quiera que estemos, y defenderla en el nombre de Jesús? Amén. Porque aquí nuestros hijos van a ser levantados, a lo mejor dentro de esas aulas reciban una visión de Dios. Van a ser educados en el Señor. Se va a sembrar en ellos una palabra viva de fe que les hará ser personas prósperas, grandes en la vida. Amén. Entonces cuidamos la iglesia, amamos la iglesia. Venimos con alegría, venimos con entusiasmo. Hay algunos sacrificándose. Yo estaba el día de ayer acá a las 10 de la noche y los hermanos del grupo de alabanza estaban ensayando para entregarnos los cantos de esta mañana. Nosotros no estábamos ensayando, nosotros estábamos haciendo a lo mejor otra cosa. Pero hay personas que se esfuerzan, hermanos, y nosotros necesitamos ser de esos que se esfuercen, sobre todo para sostener la obra del Señor Jesucristo. Amén. Y debemos hablar bien de nuestra iglesia.
Debemos hablar bien de nuestra congregación y sentirnos, hermanos, seguros y satisfechos de ser parte de Fraternidad Cristiana de El Salvador. Honramos a nuestros pastores, Jorge H. López, Elcide López, Alex López, Asha, nuestros pastores. Y agradecemos al Señor esa conexión que de repente no entendemos por qué la hizo, pero la hizo. Amén. O al menos pues yo sé que de parte mía debo agradecimiento a los pastores de Fraternidad Cristiana de Guatemala. Amén. Entonces somos una iglesia cristiana, óigase bien, cristianos. Ya dijimos por qué. Porque seguimos a Cristo y porque hemos entendido que el fin de la vida cristiana es el Señor. Todos entendemos, todos captamos. Siempre lo hemos dicho, o siempre lo he expresado. Me alegré muchísimo de descubrir que el fin de la vida cristiana no era la salvación, porque la salvación es un regalo de Dios. Pero cuando el Señor me reveló en su palabra, leyendo y leyendo y leyendo, yo quedé así sorprendido. Porque a mí me habían enseñado, había más o menos entendido que la salvación, o sea, era algo que entramos y salimos y no, la relación con Dios permanece. Cuando quité, como mi fin era la salvación, cuando quité la salvación, dijo, bueno, entonces ¿cuál es el propósito de caminar hacia adelante? No entiendo. Si la salvación es un regalo de Dios y me quedó atrás porque es un regalo, ¿qué es lo que está adelante? Me alegró cuando la palabra de Dios me instruyó y el Señor dijo, el fin de la vida cristiana es el carácter de Cristo. Y todo ayuda bien para los que aman al Señor. Amén. ¿Por qué? Porque estamos desarrollándonos, óigase bien, en nuestro carácter. Y también me llevó a entender a otra cosa. ¿Por qué Dios me va, fíjese bien, a desarrollar y a madurar para luego hacerme morir? Sería una interrogante. Si voy a morir, entonces ¿por qué me voy a desarrollar y preparar tanto? Entonces me alegró muchísimo entender la palabra. Porque si sufrimos por Él, dice la palabra, Él es fiel. Nuestro Dios es fiel. Pero me alegró muchísimo, fíjese bien, el entender que estamos siendo preparados, o sea, en vida física, óigase, para reinar con el Señor. Y que por eso nos llama a madurar en la vida cristiana, ¿verdad? Porque lo que sigue, lo que viene para los hijos de Dios no es crisis, sino lo que viene es, oiga, reinar con Cristo, reinar con el Señor. No sé si ustedes se han preguntado eso. Bueno, ¿para qué tanto desarrollo? ¿Para qué hablar de tanto de madurez si me voy a morir? Entonces no, o sea, estamos siendo desarrollados y nuestro carácter vale la pena desarrollarlo en el Señor. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque el plan de Dios es que reinemos juntamente con el Señor. Amén. Entonces es una cosa maravillosa, o sea, es una cosa linda. Otra cosa importante, hermano, en relación a que somos una iglesia cristiana, es que hemos puesto pues nuestros ojos en el Señor y entendemos que nuestro Dios, el Señor, Cristo Jesús, es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza. O sea, Él da las directrices, fíjese bien, de cómo debemos hacer en la iglesia, cómo debemos hacer las cosas en la congregación. Entonces decirles que no somos testigos de Jehová, no somos mormones, no somos de aquí, no. Somos una iglesia como Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana. Seguimos a Cristo Jesús.
El fin de nuestra vida es el carácter del Señor. Todas las cosas ayudan a bien para el que sigue su carácter. Dios moldea nuestras vidas a través de las circunstancias y a través de las situaciones. Él las moldea, pero las moldea para bien, no para mal. Ahora, ¿por qué somos una iglesia cristiana para la familia? Agreguemos. Entonces, entender, hermanos, que la familia es el núcleo básico de la sociedad. ¿Cuántos están de acuerdo en que la familia es el núcleo básico de la sociedad? La sociedad está compuesta por familias. Y como tal, la familia necesita de la atención necesaria, con el objeto que la sociedad no reciba de la familia personas afectadas emocional, mental, espiritualmente. Porque ese es el desorden que tenemos hoy día. El problema hoy día de las famosas maras es que quienes la componen han encontrado en su círculo de amigos la protección, la afirmación, el cuidado necesario que no encontraron en sus casas, que no encontraron en sus hogares. Entonces, al sentirse tan seguro dentro de ese círculo que ellos manejan, pues entonces se fortalecen y se hacen grandes. Pero es una voz de auxilio de la sociedad preguntando: ¿dónde está la familia? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está esa mamá? Y es duro cuando uno oye, ¿verdad?, el testimonio de estas personas que conforman las pandillas. Uno comienza a oír: no hay padre, son hijos, la mayoría abandonados, algunos. No hay padre, no hay madre. Y cuando ellos describen lo que han vivido, entonces dice: hay maltrato, hay ofensas, hay pobreza. Entonces el llevar la restauración bíblica a la familia es de suma importancia. Y por eso existe la iglesia. Por eso existen, o sea, las congregaciones. Óigase bien, ahí están las escuelas enseñando matemáticas, enseñando naturales, enseñando sociales. Pero la iglesia del Señor, óigase bien, enseña palabra de Dios, mandamientos y principios importantes, óigase bien, para el desarrollo y llevar adelante la vida de toda persona, de todo ser humano. Entonces, por eso estamos enfocados en la familia. De acá que en Frater deseamos que cuando alguien se integre a la iglesia, cada uno encuentre un grupo homogéneo a su edad. Los niños van a su zona de campeones, los jóvenes van a sus células, los jóvenes adultos asisten y reciben su instrucción. O sea, los hombres igual, las mujeres, los matrimonios. O sea, la idea es que todos tengamos instrucción bíblica y que todos vayamos aprendiendo el orden y las prioridades de la vida. De hecho, quedando claro que lo más importante que nosotros podamos aprender es esa relación de vida que tenemos con el Señor. Es importante. Indirectamente mis abuelos a mí me la trasladaron. Yo entendí eso. Cuando yo miraba a mis abuelos orar todos los días, de 8 a 9, de 8 a 9, de 8 a 9, y yo iba a medio me asomaba en su cuarto, entonces ya tenía que caminar así bien despacito porque mis abuelos estaban orando. O sea, ellos me enseñaron que esa relación, o sea, con Dios es importantísima. Amén. Ya dijimos la vez pasada, hay necesidad de orar en la casa. Hay necesidad, o sea, de instruirse en la palabra. Hay que hacerlo.
Entonces entendemos que cada miembro de la familia, hermanos, es importante, pero sobre todo es importante que todos permanezcamos dentro del cuerpo de Cristo, que no haya nadie fuera del cuerpo de Cristo dentro de la iglesia, de la familia. Todos, hermanos, conociendo la verdad de Dios y haciendo viva, o sea, su relación con el Señor. Yo recuerdo que tengo un tío, las demás son tías, pero hay un tío, y mis abuelos pelearon mucho por él, porque yo recuerdo que él no hacía caso y siempre andaba buscando jugar pelota. Él quería, me imagino, ser famoso, futbolista, y estaba metido en eso. Y bueno, llegó el tiempo donde todo el mundo aquí en El Salvador, vámonos a Estados Unidos, vámonos a Estados Unidos. Y esa era como la pila de todo el mundo, ¿verdad? Dice, vámonos para allá. Y él se fue. Y se fue, y mis abuelos orando por él, orando. Y no le atinó. A los días venía de camino que lo habían deportado y que lo habían agarrado y se vino. Pero luego él dijo, bueno, no voy a agarrar para arriba, voy a agarrar mejor para abajo. Y se fue para Panamá, así en sus andanzas. Y cuando estando en Panamá, él se reconcilió con el Señor. Comenzó a estudiar en un instituto bíblico y percibió, o sea, ese llamado de parte de nuestro Dios. Hermanos, debemos siempre orar y yo le he dicho, siempre orar por nuestros hijos. Orar, o sea, orar, clamar, sobre todo cuando tu hijo está fuera. Tu hijo no puede estar fuera de la iglesia, no por causa de fraternidad cristiana, sino por causa de su salvación eterna. No puede estar fuera, tiene que estar dentro. Toda nuestra casa, nuestro tío, nuestro abuelo, nuestro primo, todos debemos estar, fíjese, siendo parte de la iglesia del Señor, porque para un cristiano la iglesia de Dios es importantísima. Amén. Cosa valiosa, cosa maravillosa. Bendecimos a nuestro Dios. Mire cómo Dios está interesado en la familia. Cuando Pablo y Silas fueron encarcelados, dice que estando ellos allí en la cárcel hubo un terremoto que provocó que todas las celdas se abrieran y los presos huyeran. Pero Pablo y Silas dice que no lo vieron como una oportunidad para salir huyendo de la cárcel, sino se quedaron allí. Dice que eso le causó sorpresa al carcelero. Todos habían huido. Y Pablo y Silas decían, mira, no sé cómo se llamaba, carcelero, no te preocupes, o sea, nosotros no hemos huido, nosotros estamos acá. Y esa actitud de quedarse preso, mire, sirvió, tocó, o sea, esa actitud tocó el corazón del carcelero. Dice que el carcelero pidió luz, entró precipitadamente y se echó temblando a los pies de Pablo y de Silas. Luego lo sacó y le preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y el Señor le dijo, cree en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. El Señor no solamente está interesado en que nosotros, hermanos, nos salvemos, sino el que toda nuestra familia, óigase bien, persevere en el Señor. Amén. ¿Cuántos creemos que nuestra familia, hermanos, tiene un lugar en el cuerpo de Cristo? ¿Cuánto creemos que nuestra familia tiene un lugar en el cuerpo de Cristo? Amén. Nuestra familia no puede estar fuera del cuerpo de Cristo. Nuestra familia tiene que estar dentro del cuerpo de Cristo. Y en ese aspecto luchamos. ¿Cómo luchamos? A través de la oración. No descanse por su hijo, no descanse por su hija, no descanse por su papá, no descanse por su abuelo, no descanse por su primo, hasta que lo mire siendo parte del cuerpo de Cristo. Es importante, es necesario, es vital. Amén.
Entonces somos una iglesia cristiana para la familia. Dice que proclama el amor de Dios, el poder del Cristo resucitado, y persevera en el orden dado en la Biblia. No se ha elegido por capricho ni por casualidad, sino son tres aspectos importantísimos: poder, amor y orden. Poder, amor y orden, y no solo en la iglesia, sino en su casa. Poder, amor y orden, como lemas específicos. ¿Cuántos amamos la iglesia del Señor? Primero, ¿cuántos amamos nuestra iglesia, nuestra congregación? ¿Cuántos nos sentimos satisfechos de estar en Fraternidad Cristiana de El Salvador? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Le debo todo lo demás, no quiero cansarlo, hay mucho que decir. Póngase de pie.